Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Claves Políticas, este programa de NSTV que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Hoy con un programa especial, Fuerzas Armadas en democracia. Otra investigación realizada por un politólogo, un escritor, un dirigente político. Vemos la presentación y comenzamos ya con la entrevista. Hoy en Claves Políticas, el poder político, los mandos militares, la desconfianza. 5 gobiernos nacionales han hilvanado una relación con las Fuerzas Armadas llena de encantos y desencantos, pactos y mutuas traiciones. El intento de los generales de restaurar su imagen, las fricciones, los casos de espionaje, atentados y crisis internas. Un libro que se propuso correr el telón sobre la influencia de militares, la relación entre políticos y Fuerzas Armadas. Hoy en Claves Políticas, el investigador Fernando Amado, diputado de Vamos Uruguay del Partido Colorado, presenta su investigación con entrevistas inéditas a generales y a importantes actores políticos que reúne piezas clave para entender la relación entre lo cívico y lo militar. ¿Cuán leales son los militares a las instituciones? ¿Por qué cambiaron su postura sobre informar acerca de los detenidos desaparecidos? Antiguos enemigos, militares y tupas, ¿ahora son aliados? Bajo sospecha, militares en el Uruguay democrático. El libro de Fernando Amado. Hoy en Claves Políticas por NSTV. Y entonces damos la bienvenida a Fernando Amado, autor del libro Bajo sospecha, militares en el Uruguay democrático, Editorial Sudamérica. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, se ha hecho costumbre esto de libros. Se ha hecho costumbre, sí, es de alguna manera otra beta que he encarado desde el punto de vista profesional y que en realidad para mí se retroalimenta mucho con lo que es la formación política y con los temas que trato en los libros. Siempre son temas que de alguna manera u otra están vinculados con el poder y por ende creo que es de buen político conocerlos. Está bien. Bien, yo le estaba mostrando el libro a la cámara. ¿Cuántos libros llevas? ¿Cuántas publicaciones editadas? Sí, en realidad son 7 libros. 7, porque la gente se acuerda de la masonería, se acuerda de Demagurno, se acuerda del Opus Dei. Ahora este es el reciente, pero son 7. Son 7. El primero fue en realidad más bien una ampliación de lo que fue mi tesis para recibirme de politólogo. Tenía que ver con un tema muy circunscrito al tema de los ascensos militares, que se llamó Desconfianza Infinita. Y después ya vino En Penumbras, el de la masonería uruguaya, que ese fue realmente una sorpresa muy grande tanto para la editorial como para mí. Anduvo muy bien, había mucha avidez por saber sobre la masonería. Después vino El peso de la cruz sobre el Opus Dei en Uruguay. Luego vino El padrino Oscar Magurno, que tú comentabas, para después reincidir en la masonería y hacer El fin de la discreción. El primer libro me había abierto las puertas a una cantidad de contactos y en el segundo libro logré, sobre todo en El fin de la discreción, la masonería uruguaya, una cantidad de información a través de documentos internos de la masonería que me fueron proporcionados por autoridades de la masonería y muchas entrevistas que logré generar con grados 33 de la masonería y bueno, se terminó haciendo ese libro que creo que es muy completo sobre la masonería uruguaya. Y después vino el libro, el anterior a este, que es Mandato de Sangre, el poder de la colectividad judía en el Uruguay, que la verdad que fue muy interesante como experiencia personal porque se habla mucho, los que no somos judíos siempre hablamos de los judíos y supuestamente tenemos una cantidad de prejuicios, preconceptos y los etiquetamos de alguna manera, y para mí fue una experiencia muy importante porque logré derribar muchos prejuicios, confirmar otros y conocer un mundo que pensé que conocía porque tengo algunos amigos que son judíos y tuve amigos en el liceo que son judíos, pero la verdad que conocía muy poco.
Esa es la realidad. Muchas veces creo que los uruguayos pecamos de hablar, somos todos directores técnicos, somos todos politólogos, somos todos... Hablamos y conocemos poco. Entonces, a través de información, de los testimonios de los propios protagonistas y de documentación, es que yo intento a través de los libros dejar un elemento, sobre todo, que pueda servirle al ciudadano común que quiera saber más acerca de temas que a veces son polémicos, a veces son medios opacos en cuanto a la información y algunos hasta secretos. Creo que ese es un hilo conductor de lo que ha buscado con los libros, que importa para la población e importa como tema de hoy, para hablar de los militares de las Fuerzas Armadas, esa cosa de lo que puede ser opaco, de lo que la gente dice, ¿qué pasa puertas adentro? ¿No? Toda la gente puede conocer la sede de la masonería, pasar, y me dice, ¿qué pasa y cómo es? Bueno, el libro de la masonería apuntado a eso. El tema del Opus Dei. Además, también muchas veces hay cosas de mitos, ¿no? Pero en este caso de militares, se habla de las logias. O sea, de las logias militares uno recuerda hablar de mucho tiempo para atrás, ¿no? Yo que se podría decir... es la historia misma, de repente, de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué es lo que podemos identificar como logias hoy en las Fuerzas Armadas? Con continuidad histórica. Ahí va. En realidad, logias como con continuidad histórica, como vos señalás, y con lo que uno podría, digamos, convenir que son características propias de una organización de tipo logia, yo creo que hay solo una, ¿no? Que es la que se ha mantenido en el tiempo, que es la que ha tenido una incursión histórica muy importante y ha sido protagonista de muchos hechos históricos a lo largo de la historia de nuestro país, y es la Logia Teniente Artigas, ¿no? La Logia Teniente Artigas, fundada por quien fuera el general Aguerrondo, que también fue candidato a presidente del Partido Nacional por el herrerismo en el año 71. Candidato minoritario. Candidato minoritario, pues estaba Wilson Ferreira Dunat en el 71, pero que logró algunas bancas, entre ellas la banca diputado en Montevideo le correspondió a Luis Alberto Lacalle, luego presidente de la República, y esa logia, fundada a mediados de los años 60, con un fuerte componente antiballista, con un fuerte componente antimasón, con un fuerte componente ultranacionalista y católico, y cuya, digamos, orientación de aquellos militares que fundaron esa logia eran en general blancos, en general simpatizantes del Partido Nacional, de las alas más conservadoras del Partido Nacional. Estamos hablando que surge justamente en un gobierno de colegiado y del Partido Nacional. Sí, pero en realidad la fundación misma de los Tenientes Artigas tiene como preámbulo, de alguna manera, un manejo por parte de Luis Valle y del vallismo muy, si se quiere, clientelar en lo militar, sobre todo en el manejo de los ascensos a las cúpulas militares, que no solo permea, digamos, los grados de general y de inspector del ejército, que eran los máximos grados en aquel momento, sino también hubo un manejo del neovallismo más clientelar todavía, que hizo que, por ejemplo, jefes de regimientos, jefes de grupos de artillería, jefes de batallones de infantería, fueran nombrados también por cercanía a el color político de, en este caso, el Partido Colorado y de Valle Ordóñez, y de Valle Berres, y eso generó también un resentimiento, una molestia interna en una cantidad de oficiales dentro del ejército que generó el clima de decir, bueno, están partidizando las Fuerzas Armadas, están atentando contra lo que es la profesionalidad militar, y por ende, naturalmente, se fue generando ese caldo de cultivo, que además se le sumaba otro ingrediente, que era el ideológico, ¿no? Que tenía a un vallismo, a un Luis Valle, a un Partido Colorado con determinada forma de pensar y con determinada ideología, y estos militares sentían que ese Partido Colorado y ese neovallismo era muchas veces muy permisivo con, por ejemplo, el marxismo-leninismo. Lo veían muy dirigista, además, muy... Sí, exactamente. Y también había una cosa nacionalista, ¿no? A diferencia de un vallismo y un Partido Colorado que siempre tuvo como tónica la apertura al mundo, una mirada más, si se quiere, internacional, y eso fue lo que generó
la posibilidad de la génesis de los tenientes Artigas, que tuvieron un papel protagónico y principal en el golpe de Estado, porque la mayoría de los generales que dan el golpe de Estado en febrero del 73 y luego, digamos, siguen haciendo el aguante, digamos, para junio del 73, son generales que pertenecían a la logia Teniente Artigas, salvo Gregorio Álvarez, que no pertenecía a la logia Teniente Artigas, los demás todos pertenecían, y tuvieron un rol protagónico, por eso, en la irrupción militar en la política, ¿no? Esa, la logia Teniente Artigas, la nombrás como la principal. Sí. Y La nombro como la principal y como la única que efectivamente ha logrado continuidad histórica, y podemos decir de que hoy siguen existiendo militares que integran la logia Teniente de Artigas, y que además no solo, digamos, su momento de incidencia fue en aquel momento cuando el golpe de Estado, sino que también, por ejemplo, en el gobierno de Lacalle, en la década de los 90, pero especialmente en el gobierno del doctor Lacalle, logró nuevamente un protagonismo muy importante, sobre todo después de toda aquella tensión militar que se vivió en el año 93 por varias cosas, por el caso Berríos, el caso del espionaje interno entre generales, el caso de la caída del ministro Mariano Brito al frente de la cartera de Defensa, por todo el tema que tenía que ver con espionaje militar interno, pero también al Ministerio de Defensa, y una cantidad de atentados que hoy, si uno los ve, no puede creer que haya habido atentados en la década de los 90, ¿no? Pero hubo una serie de atentados que hizo la Guardia de Artigas, que era un grupúsculo pantalla de los tenientes de Artigas, que pusieron una bomba en el estudio jurídico Sanguinetti, pusieron una bomba en el auto de Hugo Cores. Es decir, una cantidad de episodios, más de 10, que están contados en el libro, que hicieron vivir una particular tensión. Y Lacalle logró de alguna manera un acuerdo con los tenientes de Artigas, y en el 93 saca a quien estaba en la comandancia en jefe, que era el teniente general Rebollo, y pone al teniente general Daniel García, que era el líder de los tenientes Artigas. Entonces hay un segundo momento de esplendor y yo diría, de incidencia política de primer nivel en la cúpula militar, que es en el gobierno de Lacalle. Tenientes Artigas que tienen una muy buena relación con algunos importantes dirigentes del Frente Amplio y gente del gobierno de ahora. Sí, porque... Sí, digo, me gustaría ir un poquito más por la línea histórica, pero eso es otra de las cuestiones que muestra la continuidad. Sí, ni que hablar. Esta logia. Ni que hablar. Incluso, digamos, los tenientes Artigas son quienes primero apelan y no tienen, digamos, mayor problema a acceder a tener relacionamiento y diálogos con ex Tupamaros en la década de los 90, ¿no? En los 90, lo dice el actual senador Rosadilla, ex ministro de Defensa, el MPP y aquellos que habían tenido más relacionamiento con los militares porque habían estado presos en lugares militares, ante un eventual gobierno del Frente Amplio, que era en la próxima o en la otra se veía venir, entendían, yo creo que estratégicamente con mucho tino, que había que tender puentes con los militares y había que tener ciertos interlocutores válidos, ya que el Frente Amplio como partido tenía una relación muy fría, muy distante y hasta casi de enemistad con las Fuerzas Armadas. Y allí fue que justamente los ex Tupamaros, Rosadilla y otros compañeros de Rosadilla empezaron a tener diálogo con militares, sobre todo en retiro, pero también en actividad, y con los que primero empezaron a tener y tejer un vínculo fue con justamente integrantes de los tenientes Artigas. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Fernando Amado, dirigente político, diputado del Partido Colorado, Vamos Uruguay, autor de este libro Bajo sospecha, militares en Uruguay democrático. Vamos a estar hablando de la interna militar, vamos a estar hablando de los militares en la inserción democrática. Estar hablando de los militares en los 90, vamos a estar hablando de lo que es las últimas tendencias. Hay tantos masones, hay tantos militares masones, ¿hay muchos? Hay sí, muchos. ¿Pero eso es de ahora o viene de antes? Siempre hubo una injerencia, siempre hubo masones militares o militares masones,
pero ha habido un aumento, yo diría que muy importante en los últimos años. Vamos a ver, viendo la relación de las Fuerzas Armadas con la izquierda, todo eso sobre este libro, hablando con Fernando Amado, diputado, el autor de Bajo sospecha militares en el Uruguay democrático. En Claves Políticas aquí, breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, estamos hablando de este libro, Bajo sospecha, militares en el Uruguay democrático, de Fernando Amado, diputado, politólogo, escritor, con varios libros que todos han sido un éxito en lo que es las ventas al público. Y acá lo que estamos es invitando a meternos adentro del libro, pero más allá del libro, que ustedes lo pueden leer, también ver cuál ha sido el resultado de su investigación y sus percepciones. Estamos hablando de militares en el Uruguay democrático. ¿Cómo se da la inserción luego de la dictadura? Es decir, esas internas, esas logias, porque esas internas tuvieron mucho peso, incluso más allá de logias, en la propia salida. Y después en la integración a una democracia que estaba complicada en cuanto a cómo surcía los problemas del pasado. Sin duda que fue yo diría que un cambio, el hecho de pasar de ser gobierno, de ser poder ejecutivo, de tener todas las prerrogativas a la orden del día, a la democracia que significó para los militares un cambio radical y que igual, a diferencia de otros países, como el caso argentino, por ejemplo, en donde en realidad la democracia viene, digamos, de un día para el otro por una situación concreta y por además un deterioro del poder militar, en Uruguay no fue así. Entonces, esa transición de la dictadura a la democracia tenía a los militares como protagonistas de peso, con peso político real, y yo diría que si bien fue una curva descendente desde el 85 hasta la actualidad en cuanto a el poder político que han tenido las Fuerzas Armadas en los últimos gobiernos de la redemocratización hasta el día de hoy, ese poder se maneja y queda muy claro en el libro que en todos los gobiernos, en el primero de Sanguinetti sin duda que estaba todo muy a flor de piel, pero en el gobierno de Lacalle sin duda, en el segundo gobierno de Sanguinetti, claro. También el gobierno de Valle y también en el cambio de gobierno, digamos, con la llegada del Frente Amplio, muestra que no es un actor más ni es un actor irrelevante, sino que ha mantenido un peso de negociación política con el poder político que no es para nada despreciable. Ahora, ¿cómo ha sido la relación con los presidentes en ese tiempo? Algo ya hemos hablado y lo decías recién. ¿Y cómo particularmente con los presidentes de izquierda, no? Mirá, con los presidentes... Sanguinetti tenía, digamos, una especie de plus, de ventaja comparativa con los demás presidentes porque ya había estado, digamos, en actividad política notoria, visible antes de la dictadura, claro. O sea, ya había sido ministro, había sido diputado y evidentemente había tenido un diálogo, por lo menos un diálogo, un conocimiento, aunque fuera superficial, mucho mayor que de repente toda la otra generación de políticos, en el caso de Lacalle, que era diputado cuando vino la dictadura y entonces rápidamente se interrumpió la posibilidad del relacionamiento. Ahora, más allá de eso, Sanguinetti, yo a veces me resulta gracioso o interesante cómo Sanguinetti hoy es visto muchas veces como cómplice o una persona muy cercana a los militares. Y es muy notorio, a través de los testimonios de muchos de los militares que hablaron para el libro, que Sanguinetti era el anticristo cuando se retornó a la democracia. O sea, Sanguinetti era el símbolo del mal para los militares. ¿Por qué? Porque Sanguinetti era el hombre que había logrado allanar y había logrado convencer a muchos militares, el caso de Hugo Medina es un caso notorio, de la necesidad de la transición a la democracia. Y había militares que todavía sentían, porque tenían poder, de que podían mantenerse en el poder más tiempo, ¿no? Entonces,
Digo, ese Sanguinetti que en la interna militar era visto mucho más como un enemigo que como un colaborador o alguien cercano. Tuvo ni que hablar, y el año 86 fue un año en donde los militares de alguna manera lo pusieron en un aprieto muy complejo al entonces presidente Sanguinetti por el tema justamente de los juicios a militares, claro, por derechos humanos. Una de las primeras medidas que toma Sanguinetti al llegar al gobierno es enviar un proyecto de ley sobre amnistía al Parlamento, ¿no? Claro, Eso, a nivel de la cúpula militar. Hubo muchos gestos de Sanguinetti que de alguna manera eran gestos obviamente democráticos y de volver a la democracia intentando zanjar las heridas y las injusticias del pasado, que a los militares no le cayeron nada bien. ¿Con la ley de caducidad se reconcilia? No, yo creo que no. O sea, fue como de alguna manera una exigencia del poder militar al entonces poder político, a Sanguinetti ni hablar, pero al poder político en general, para que no existiera una situación, no digo de golpe de Estado, porque yo estoy convencido de que ninguno de los que han estado al frente del Comando General del Ejército desde el 85 hasta ahora han pensado o se les ha pasado por la cabeza ni a ellos ni a los generales que lo rodean dar un golpe de Estado por ninguna situación. Lo que sí se les ha pasado por la cabeza, y de hecho lo han hecho más de una oportunidad, es trancar fuerte, generar tensión, generar ciertas situaciones de regateo en la negociación, ¿no? A sabiendas del poder militar y también político que tienen, regatear para, bueno, justamente lograr que algunas reivindicaciones corporativas de las Fuerzas Armadas, fueran llevadas por el poder político. Caso, obviamente, yo diría que muy notorio, el caso de los derechos humanos en todo lo que va del periodo del 85 al 2004. O sea, era como el tema sagrado que ese no se toca y que tanto Sanguinetti como Valle como Lacalle, digamos, no tuvieron una actitud proactiva en molestar en ese tema, sino que prefirieron de repente disminuir las prerrogativas en otros ámbitos, en el presupuesto, en determinados poderes que habían. El presupuesto de las Fuerzas Armadas se ven muy afectadas. Claro. Y nosotros acá vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar el tema de derechos humanos para el final, para el último Bueno, bloque. vamos arriba. Pero hablando, Horacio te hablaba del tema de los presidentes. De la izquierda, ¿no? Por ejemplo, hay un cambio cuando deja el gobierno Sanguinetti, cuando va a dejar el gobierno Sanguinetti, y va a asumir Lacalle, vos lo mencionás en el libro, sobre un primer roce al designar el comandante en jefe de la Armada, de la Armada, ¿no? Sí, Coates. James Coates. Sí. ¿Cómo se da eso? Claro, porque, a ver, hay yo diría un factor común que está en todos los presidentes, desde Sanguinetti, pasando por Lacalle, Sanguinetti de vuelta, Valle, Tabaré Vázquez y Mujica, que es el factor confianza. Es el único factor que está presente permanentemente. O sea, el presidente que llega a, es electo y llega a comandar las Fuerzas Armadas, lo que necesita imperiosamente es tener militares que él sienta leales y por ende que les tenga confianza. Para llegar a esa confianza, ese factor confianza puede significar a veces partidización, a veces pertenecer a una misma logia, a veces tener una relación personal, familiar, etc. Vos hablas mucho de eso y hablas de aquello del famoso orden de la derecha. Claro, en el caso de Coates, lo que significó y de alguna manera fue un sacudón interno, no solo en la Armada, sino que en las Fuerzas Armadas en general, fue algo que molestó mucho a los militares. Los militares tienen una formación y una cantidad de códigos muy particulares. Claro. Yo trato de explicar en el libro porque me parece que es importante entrar en la cabeza de los militares. Vos lo conocés en cierta forma de primera mano, ¿no? Y yo vivo con el objeto de estudio, ¿no? Entonces, mi viejo es militar, ¿no? Retirado. Y fue comandante en jefe. Y fue comandante en jefe. Entonces, el tema de las derechas, que no es otra cosa que un orden de prelación por la antigüedad, ¿no? Como puede pasar en cualquier también organismo público o en alguna empresa, ¿no? Que uno diga, bueno, tiene más derecho a ascender porque tiene más años en la empresa. Se da mucho en las Fuerzas Armadas y es, yo diría, un factor que desde el punto de vista profesional es muy caro para los militares. Entonces, el caso que tú señalabas de Lacalle es que él ascendió a contraalmirante, es decir, a general en la Armada, a Coates un día y enseguida lo ascendió a comandante jefe.
algo parecido pasó, con solamente la diferencia de 6 meses en el grado, con Rosales en el gobierno de Vázquez. O sea, Rosales había sido un general ascendido en febrero del 2006 y a mitad de año, cuando Tabaré Vázquez y Azucena Berruti deciden sacar a el teniente general Carlos Díaz, comandante jefe del ejército en ese momento, por el asado que había mantenido con el exministro Jean Dufau y con el expresidente Sanguinetti en el Cortijo Videla, que es, digamos, la casa oficial del comandante en jefe, junto a 2 generales más, el general Dalmao y el general Aguerre, hoy actualmente comandante en jefe del ejército. Quien decide el Poder Ejecutivo, Tabaré Vázquez y Azucena Berruti, que lo reemplace, es nada más y nada menos que Jorge Rosales, un general que había ascendido 6 meses antes y por ende era de la izquierda en ese orden, ¿no? Claro, no de la izquierda política, sino no estaba en el orden de antigüedad de derechas. Era muy nuevo, un general con 6 meses de antigüedad y pasa a ser el comandante en jefe. Entonces pasa por arriba, se saltea a 13 generales que eran más antiguos y algunos de ellos incluso habían sido instructores de Rosales en la escuela militar. Claro. Entonces eso como que genera mucho descontento en la interna militar porque es como que no se respetaran códigos naturales internos de la institución. O sea que el famoso orden de la derecha en realidad no ha sido tan respetado como muchas veces se dice. Cada vez que se va a incumpir... Lo que pasa que... muchas veces se termina respetando cuando en realidad es justamente el de confianza. Sanguinetti dice algo que yo creo que es bastante claro, lo hice para el libro. Una cosa es que el Poder Ejecutivo tenga la discrecionalidad que la tiene que tener de poder elegir entre la cantidad de militares que estén aptos para ascender y no tenga por qué elegir al primero, al segundo, al tercero. Claro. El tema es cuando vas al fondo de la bolsa a buscar uno. Porque que son esos 2 casos. Claro, eso es lo que genera, francamente, una situación incluso no muy cómoda para el propio militar que asciende, porque el propio militar que asciende se expone. Pasó también ahora con el general del aire Washington Martínez, claro, el actual comandante jefe de la Fuerza Aérea. Ante el retiro de Bonilla al frente de la Fuerza Aérea Uruguaya, Rosadilla en ese momento decide optar por ascender a un brigadier general muy nuevo, de la izquierda también de todos sus compañeros, que es Washington Martínez. Entonces, ante esa situación, tanto como pasó con Rosales, también como pasó con Coates en la década de los 90, en el caso de Lacalle, lo que sucede es que se genera, digamos, una situación bastante peculiar en la interna militar, porque son individuos más jóvenes que los que están, entonces hay varios militares que se sienten heridos o postergados y por ende pasan a retiro, piden el retiro anticipado. Eso genera nuevas vacantes, entonces se tienen que nombrar nuevos generales. Sí. Se renueva muchas veces la cúpula militar cuando pasa esto, pero cuando no se renueva, por ejemplo, la Fuerza Aérea se renovó prácticamente toda, porque se sintieron todos muy molestos con esa situación y pidieron todos retiro. Claro, fue un caso muy especial. Entonces, Martínez, de alguna manera, logró articular nuevamente con brigadieres generales que ascendió él, de alguna manera, junto con el poder político, en acuerdo, y que eran de su izquierda. Pero en el caso de Rosales, queda muy claro, además en el libro, por allegados a Rosales que hablan en el libro, Rosales vivió 5 años tormentosos en su propia interna. ¿Por qué? Y porque, si bien algunos... Porque tenía que convivir con los generales que se habían sentido desplazados. Exactamente. Hubo algunos, pero muy pocos, que pidieron pase a retiro, pero la mayoría quedó en sus lugares. Y había como una especie de dificultad de ascendencia de Rosales ante sus generales. Entonces, era como una cúpula militar en donde había 15 generales y el comandante jefe, que era Rosales, en donde había más de la mitad de los generales que, digamos, no es que se insubordinaban a Rosales, pero tenían vida propia y no le daban la ascendencia a Rosales que tenía por el cargo que ostentaba. Ese orden, esa estructura, como que es difícil de romper. Es difícil de romper hacia adentro, por más que el poder político tenga la discrecionalidad y la potestad, como tiene que ser un gobierno democrático, claro, de nombrar a quien le parezca. La situación es que los políticos más conocedores de lo que es la interna militar, para evitar este tipo de situaciones, de fisuras, de malentendidos, de situación de tensión en la interna militar, intentan
quizás no elegir por eso el 1, el 2 o el 3, pero no saltearse de manera ostentosa el orden de antigüedad. Fernando, antes de ir a una pausa y meternos con el tema de derechos humanos y también hablar de la masonería en el ejército, en las Fuerzas Armadas. De la investigación que hiciste, ¿cuáles fueron los 2 o 3 episodios que te llamaron más la atención por tensión que de repente no tuvo repercusión en su momento? Sí, el último... Si lo tenés que pensar, vamos a una pausa. Si podés decir el último de tensión me parece que es muy interesante, que tiene que ver con el procesamiento de Dalmau, ¿no? Es decir, a Dalmau, general Dalmau, ahora ya en retiro, pero cuando fue procesado por el caso de Zabalzagaray. Exactamente, muerta en el Grupo Artillería 1. Cuando Dalmau era alférez y prestaba servicios como alférez en esa unidad. Entonces, el procesamiento con prisión de Dalmau, que era un general en actividad cuando fue procesado con prisión, y que debía entregarse a la justicia, se vivió con mucha atención dentro de las Fuerzas Armadas, particularmente dentro del Ejército, porque incluso hubo muchos subalternos a él, coroneles, también algunos generales y también varios teniente coroneles que son quienes ostentan los grados de jefe de regimiento, de batallón, es decir, los que están al mando de tropas activamente, los cuarteles, y no lugares administrativos como puede ser un comando, sino de tropas armadas, se pusieron a la orden de Dalmau, no para dar un golpe de Estado, pero sí para que el general Dalmau se mantuviera en la División 4, en Minas, en donde estaba desempeñándose como jefe de la División 4, y que en todo caso lo fuera a buscar la policía. ¿Qué pasa? En el libro varios militares lo señalan y digamos, queda muy claro que la crítica a los mandos militares en los últimos tiempos que se les hace desde la interna militar es no haber jugado el partido. ¿Qué es jugar el partido? Es simplemente haber intentado utilizar ese poder que tienen las Fuerzas Armadas para regatear y sacar más dividendos a su situación. Una cosa es sacar más presupuesto y la otra es cambiar un fallo de la justicia. No, ellos lo que señalan es que no querían cambiar un fallo de la justicia. Lo que sí querían era como... Hay un militar que dice, no trancaron nunca, ¿no? Entonces, como que era una oportunidad para demostrar cierta cohesión frente a una situación concreta y usar ese margen de maniobra para decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Claro. Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a hablar de los militares en un gobierno del Frente Amplio, la relación de los militares con los dirigentes de izquierda y el tema de los derechos humanos. ¿Hay algún reconocimiento? ¿Se puede hacer algo más? ¿Qué es lo que pudo rescatar Fernando Amado en estas conversaciones, en esta investigación para este libro, Bajo sospecha de militares en el Uruguay democrático? Breve pausa y venimos con el último tramo de este Claves Políticas. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, Bajo sospecha de militares en el Uruguay democrático, el último libro de Fernando Amado, escritor, pero además diputado del sector Vamos Uruguay, Partido Colorado. Para hacer las entrevistas, ¿el hecho de ser diputado de un partido complica un poco o ayuda? Bueno, depende. Yo creo que depende de la cara del cliente. ¿Sí? Depende a quién vaya a entrevistar. No, pero en general yo creo que ha ayudado, no lo de diputado, sino las anteriores investigaciones. Eso me ha ayudado y me ha permitido que a quienes he llamado molestándolos para que den su testimonio, confíen en que va a ser un trabajo serio y de investigación y no va a ser algo que va a tener utilización política, ¿no? Porque puede llegar a haber cierto miedo, cierta posibilidad claro, que un actor político utilice. ¿Hay alguno que te lo ha dicho? No, por suerte no, porque en general quedó muy clara la línea de cómo me gusta a mí por lo menos plantear las investigaciones en los otros libros y por eso acceden naturalmente gente que ocupa cargos del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional. Bueno, en este caso también, obviamente, militares en actividad y en retiro, pero no tuve ningún problema para entrevistar a quienes fueron ministros de Defensa del Frente Amplio, a Constanza Moreira, es decir, sin problema, a Topolangi.
recién hablábamos del tema de la afiliación, hablamos, bueno, del orden de derechos, Sí. pero también tú haces mención al tema de la afiliación política, ¿no? Uno puede tener una idea, es decir, vos cuando hablaste a nivel de Fuerzas Armadas, de lo que pueden ser mandos, Sí. la afinidad política es más con partidos tradicionales, con algunos partidos tradicionales, con la izquierda. Yo te diría, y me animo a ser contundente en esto porque queda muy claro a través de los diálogos y de las conversaciones, y además también de que, como señalaba Horacio hace un rato, o sea, yo provengo de un hogar militar y por ende conozco a muchas de las personas que han ocupado y ocupan los cargos actualmente en el ejército. Notoriamente, digamos, si tuviéramos que decir qué votan, digo, seguro que votan los partidos tradicionales. O sea, votantes del Frente Amplio y las cúpulas militares no hay. Eso está bastante claro, bastante claro. Eso no quiere decir de que no haya militares votantes del Frente Amplio más abajo. Es decir, quizás capitanes, mayores, tenientes Pero a la coroneles. hora de elegir los mandos, un gobierno del Frente Amplio y querer tener confianza, puede lograr confianza personal, pero no afinidad política. Confianza desde el punto de vista ideológica, política, por lo menos hasta ahora no ha logrado. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con cúpulas militares o con coroneles en condiciones de ascender que notoriamente simpatizan o notoriamente tienen una línea de razonamiento ideológica que no es la del Frente Amplio. Pero más allá de ello, yo creo que el Frente Amplio ha logrado ingeniárselas muy bien al momento de ascender a militares al grado de general y de comandante en jefe, básicamente en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, utilizando otro tipo de confianzas, otro tipo de lealtades. Notoriamente en el caso del gobierno de Tabaré Vázquez se generó una situación de un boom masónico en la interna castrense. Pasaron a recaer la mayor parte de los ascensos al generalato en coroneles que integran la Gran Logia de la Amazonía del Uruguay. Vos lo pones como un capítulo esto, Sí, sí, sí. un boom masónico castrense. Sí. Y ves que tiene una relación estrecha, directa, con que Tabaré Vázquez sea masón, es decir... Es decir, hay un dato de la realidad que es que Tabaré Vázquez es masón, que además eso, o sea, ese dato sale a la luz muy cerca de su inicio de gobierno, y también es muy notorio que ha habido una promoción de militares que han llegado al generalato y a la comandancia en jefe y que integran la Gran Logia de la Amazonía del Uruguay, que es incuestionable. Entonces, si Tabaré Vázquez dijo voy a ascender a estas personas porque son mis hermanos, no lo sé, porque digo, no puedo estar en ese lugar ni saberlo. Ahora, los datos son los datos. Pero algunos militares pueden haber interpretado, decir, ya que no me da como para ser del Frente Amplio, me da para ser... La interpretación militar ha sido contundente en ese sentido, tanto es así que hay una cantidad de testimonios, pero también además material de prensa que fue saliendo durante el quinquenio del gobierno de Tabaré Vázquez, en donde el diario El Observador, el diario El País, Búsqueda y otros medios de prensa muestran cómo había inquietud dentro de las Fuerzas Armadas, porque había muchos militares que estaban pidiendo ingresar a la masonería porque veían en el posible ingreso una posibilidad de ascenso, ¿no? Entonces, eso traía preocupación hacia adentro de las Fuerzas Armadas y también hacia adentro de la masonería, porque no está bueno para la institución masónica ser vista como una agencia de colocaciones. Bien, y eso sucedía, eso está claro que los caminos se cruzan. Sucedió porque se pasó, o sea, yo les decía hace un rato de que siempre hubo militares que también integraban la Gran Logia de la Amazonía del Uruguay y que llegaron a la cúpula militar. Pero no yo, nuevo, yo hago un relevamiento del 90 hasta ahora y siempre hubo 1, 2 de 15 generales. El problema o la situación es que en el gobierno de Tabaré Vázquez pasó a haber más de la mitad, casi 2/3 del generalato que eran militares que también eran masones. Y se dio además un caso que se da en este momento actualmente también, que los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea, también integran la Gran Logia de la Amazonía del Uruguay. En aquel momento era el teniente general Carlos Díaz, el teniente general
Bonelli, y en la Armada el teniente general Fernández Mayo. Entonces, también se dio esa situación de que los 3 comandantes en jefe integraron la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Otro capítulo del libro, uno de los últimos, utilizar la expresión aquella de un turista, un amigo, ¿no? Un tupo, un amigo. Sí. Cuando hablamos de la relación con la dirigencia izquierda, sí ha habido, incluso ha habido desde antes de la dictadura, relación, conversaciones, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros con integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Eso ha tenido procesión hasta ahora? ¿Cómo? Sí, sí. A mí me sorprendió en la primera entrevista que tuve un general en actividad, que ni bien habíamos comenzado la entrevista, una de las cosas que me dijo fue, y está en el libro, este ministro nos defiende, en alusión a Eleuterio Fernández Huidobro, ¿no? Entonces, quizás uno que va con el preconcepto o el prejuicio de que aquellos que estuvieron enfrentados en armas en un momento pueden tener relaciones irreconciliables, para nada, todo lo contrario. Es más, este general decía eso. En primer momento pensé que capaz que era una situación aislada de un general que decía eso porque quizás en el cargo y en el lugar de trabajo donde se desempeña ese general, Huidobro había tenido alguna acción positiva. Pero después cuando avanzó la investigación y fui entrevistando a los demás generales, tuve la posibilidad de entrevistar a más de la mitad cómodo de los generales en actividad, me di cuenta que era un sentimiento generalizado el hecho de sentirse mucho más cómodos con lo que ha sido el mando superior por parte de Tupamaros, el caso de Rosadilla al principio del gobierno y luego de Huidobro, que por ejemplo en el gobierno anterior, que ellos califican como una situación muy distante, muy fría, la del relacionamiento con el Ministerio de Defensa de Azucena Berruti y de Vallardi, ¿no? ¿Y cómo lo ven hacia adelante en un próximo gobierno? No, yo creo que, a ver, la situación, digamos, de cuco, de fantasma que había en cuanto a la llegada al poder del Frente Amplio y ser mando superior. Que eso puede ser lo que pasó en el primer gobierno, generar esa más distancia por la novedad, digamos, de... No, yo diría que ahí en realidad hay dos cosas. Primero que era el primer gobierno, sí, eso claro, evidentemente, y estaba el foco puesto ahí, y además no es lo mismo tener un relacionamiento distante y empezar a tener que obligatoriamente que relacionarte porque sos mando superior y subordinado, que después ya entrar en la gimnasia de hacer gobierno y entenderlo como una parte más del trabajo. Ahora, también es cierto que dentro del Frente Amplio hay distintas formas de ver a las Fuerzas Armadas. No es lo mismo, o no las miran de la misma manera, el Partido Socialista, la vertiente artiguista y el Partido Comunista, que la KPL o el MPP. Eso es un dato muy en el caso de la KPL notorio. Y el MPP... KPL y MPP... Por núcleo MLN. Núcleo MLN tienen un relacionamiento con las Fuerzas Armadas, digamos, con mucha más horizontalidad y hasta muchas veces funciona aquello de excombatientes y de entender los códigos militares, ¿no? En cambio... ¿Hubo alguna mejora presupuestal también ahí que se combina? Sí, yo diría de que en realidad, bueno, ahí el tema de la mejora presupuestal es notoriamente otra evidencia de las diferencias dentro del Frente Amplio con el tema militar. Constanza Moreira, por ejemplo, tiene una visión muy crítica de las Fuerzas Armadas y una de las grandes diferencias que tuvo con su sector político por el cual fue electa senadora, el espacio 609, y una de las grandes discusiones que tuvo con la senadora Topolansky y con su sector político fue justamente la política militar, o sea, cómo encaró la política vinculada a las Fuerzas Armadas, el movimiento de participación popular y el gobierno de Mujica. O sea, Constanza Moreira, yo la entrevisté para el libro, señala eso y señala que paradójicamente el gobierno de Mujica es el que rompe la línea histórica que se venía desde el 85, en donde Sanguinetti, Lacalle, Valle y Tabaré Vázquez venían descendiendo el presupuesto militar. El presupuesto de defensa perdía peso con respecto a los otros. Exactamente, y que eso
para Constanza Moreira era algo positivo porque significaba también disminuir muchas veces prerrogativas militares que habían acumulado los militares en la dictadura. Y sin embargo, en el gobierno de Mujica y con Rosadilla y con luego actualmente Huidobro al frente del ministerio, el presupuesto se vio mejorado y de alguna manera es una guiñada también para los militares, ¿no? Hay un quiebre de tendencia. Nos quedan los últimos minutos. Sí. Habíamos hablado del tema derechos humanos. Cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Sí. Digo, tú tenés un capítulo específico para esto, pero viendo en base a la investigación, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí en más? Es decir, hoy hay militares que están detenidos, que fueron procesados, han aparecido restos, hay expectativa en el gobierno. El otro día en la reunión de bancada después del Consejo de Ministros, cuando fue a informar Topolán, que había estado en lugar de Astori, transmitió una sensación importante sobre lo que se podía venir. ¿Qué es lo que se puede? Digo, puede haber militares que digan queremos hablar, queremos dar más datos. ¿Qué es lo que viste que se puede dar? Lamentablemente no. Digo lamentablemente como ciudadano y como político también. O sea, yo creo que sería muy bueno poder lograr avanzar más en el tema de derechos humanos y sobre todo avanzar más en esa deuda que creo que tenemos ya como sociedad de poder devolverle a los familiares lo tenido desaparecido a los restos de sus seres queridos. Pero la realidad es que ante la situación de presos, de militares presos por justamente violaciones de los derechos humanos en el pasado y porque se quebró de alguna manera la existencia de una eventual confianza en cuanto a dar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos y tener cierta inmunidad, es muy difícil. O sea, es imposible que haya, lo dicen los principales protagonistas, Huidobro, el ex general del aire Bonilla, lo dice el general Castellá. Es decir, lo que dicen es, acá hay una situación que, digamos, es como un punto muerto, ¿no? En cuanto a, o tenemos más verdad o tenemos justicia, pero no verdad. ¿Por qué? Porque nadie más va a hablar si sabe que va a ir preso. Y se va a llevar ese secreto a la tumba, primero porque va a ir preso y segundo también porque va a tener una condena moral muy importante de parte de toda la sociedad e incluso hasta de sus propios pares. ¿Y te parece que de los que no han sido procesados, que están en libertad, tienen información realmente que sería valiosa? ¿Te parece que hay información? Yo creo que... Uno supone que los que están presos sí tienen. Algunos de los que estuvieron en acciones directas, pero... Yo comparto bastante lo que señala en el libro del general Castellá, que es jefe del Estado Mayor de Defensa actualmente, y que él dice que fueron acciones en donde, digamos, aquellos militares que actuaron en esas acciones, solo ellos y quienes estuvieron en ese procedimiento saben lo que pasó y no van a hablar con el panorama que hay hoy. ¿Por qué? Por dos razones. No van a hablar porque saben que van a ir presos al otro día, esa es la primera razón. Y la segunda razón también, que lo dice Castellá con mucha honestidad y que le valió nada más y nada menos que un arresto del propio Huidobro después de la salida del libro, que dice que, claro, hay situaciones como la de Hellman, notoriamente, que aquel que diga que fue el que lo hizo y que dé detalles sobre eso, no lo va a perdonar ni la madre, dice Castellá, ¿no? Entonces, esos dos elementos conjugan, yo creo que lamentablemente, conspirando contra que haya mayor información y por ende más verdad y poder saldar esa deuda. Eso es una lástima, yo creo. Muchas gracias por todo este tiempo. Los que quieran profundizar sobre el tema y entender todo esto que estuvimos hablando, pero con los detalles y con lo que es el resultado de tu investigación, lo pueden tener en este libro, Bajo sospecha de militares en Uruguay Democrático, la editorial sudamericana, escrito por Fernando Amado. Con Horacio Baroli volvemos en 7 días con más claves políticas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos, seguimos por NSTV, que hay mucho que ver.
presentó Y el Observador.